Bueno, bienvenidos a todos a este video. Nosotros somos un par de esposos puestos por gracia de Dios para poder compartir el Evangelio y queremos llevárselos a ustedes por medio de estos videos. En medio de estos tiempos de angustia y en medio de cualquier momento de la historia, siempre la palabra de Dios va a ser propicia. Les presento pues a los que no conocen a mi esposa, Alexa, y bueno, ahí vamos a hablar sobre el pecado. Esperamos que el Espíritu Santo les pueda ministrar y se puedan arrepentir de sus pecados, igual que nosotros también. Bueno, entonces digamos que hoy vamos a tratar un tema muy puntual. El pecado ha sido un tema de discusión durante bastante tiempo y es más, muchas personas hoy en día cuando se habla de pecado tienen una predisposición porque se sienten de una vez señaladas. Sin embargo, hoy queremos dejar a la luz de la Biblia el concepto claro de pecado, ¿sí? Entonces, básicamente encerramos el concepto de pecado en una idea que se resume a desobediencia y rebelión contra Dios. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la idea principal. Obviamente acá tenemos otras dos definiciones de apoyo basadas en la Biblia, pero durante el video o los videos que vamos a desarrollar, vamos a dejar en claro, paso a paso, cómo nos va llevando la propia Biblia referente a qué es el pecado y cuál es la consecuencia de él. Esto es muy importante porque todo lo que aprendemos de Dios no puede venir de X persona sin que esa creencia esté profundamente basada en la Biblia. Y cuando digo basada en la Biblia no me refiero solo a mencionar algunos versículos, sino que se entrelacen los versículos entre sí mismos y veamos cómo la verdad nos es revelada en ella misma. Eso se llaman leyes de interpretación bíblica. Y la ley que estamos aplicando y que anhelamos que el Espíritu de Dios nos ayude a tener es el Salmo 119, en donde indica que la suma de tu palabra es la verdad. Así lo vamos a tener. Entonces, ¿con cuál empezamos? Bueno, esposo, entonces dejamos en claro, es desobediencia o rebelión hacia Dios, ¿sí? La desobediencia o rebelión contra Dios. Entonces veamos el versículo Josué 1:18. Listo, vamos a buscar el primero, que es Josué 1:18, y dice lo siguiente. El contexto aquí es Josué siendo encargado por Dios para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces dice lo siguiente: y el hombre que sea rebelde a tu dicho y no obedezca tus palabras en lo que le ordenes, sea muerto, con tal que te esfuerces y seas valiente. Entonces, mira, acá lo que Dios primero está obligando es que, más que obligando, es dando la instrucción clara y precisa en que nosotros debemos ser obedientes al dicho o a la palabra de Dios, que en este momento nosotros la entendemos por la Biblia. Seguido de ello dice, quien no lo haga será muerto. Pero entonces vamos a ver más adelante a qué muerte hace referencia a Dios, porque durante todo el proceso de estas prédicas vamos a dejar en claro que el pecado, cuando se ejecuta como consecuencia, es la muerte. ¿Listo? Pero no la muerte física, porque finalmente todos vamos a morir, sino una muerte espiritual. Aquí vamos a darnos cuenta que como seres tripartitos en cuerpo, alma y espíritu, acá está indicando muerte física, pero la trascendencia es la muerte espiritual que queremos que salga a la luz de los versículos bíblicos. Entonces, más adelante podemos ver que también se refiere a transgredir la ley, es decir, no cumplirla. Entonces, para esto, 1 Juan 3:4, esposo. Entonces, ¿listo? Digamos que entendamos que desobedecer a Dios, rebelarnos contra Dios, no cumplir sus leyes. Listo, entonces en 1 Juan 3:4 vemos el siguiente versículo: todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, la Biblia, tanto en Gálatas, que los invitamos también a leerlos, y en este versículo nos induce y nos dice el concepto de pecado a través de infringir la ley. Entonces ya vemos que es transgredir la ley. Ahora, otro concepto es el fruto de la concupiscencia. Concupiscencia es, esposo... Sí, los contextualizo un poco. Concupiscencia significa deseo profundo del alma
que manifiesta intenciones malignas de mí. Voy a ponerlo en Ese palabras deseo más sencillas. profundo. Es lo más profundo que tú tienes dentro de ti que te lleva a el obrar cosas en contra de Dios, ¿sí? Entonces puede ser el deseo más profundo de envidia, el deseo más profundo de tener poder, por ejemplo, el deseo más profundo de satisfacer tus deseos, cualquiera que sea, a costa del bienestar de los demás sin que te importe. Eso es concupiscencia. ¿Y de dónde lo sacamos? Del original hebreo y griego. O sea, puede que en este momento tú digas, no creo que ninguna de las cosas mencionadas anteriormente aludan a mí, ¿sí? Pero pues también hay que ser sinceros con nosotros. De pronto nosotros en este momento no te estamos viendo tu rostro, ¿sí? Y puede que tú estés viendo solo este video o acompañado, pero para ti misma o ti mismo, en este momento mira hacia tu corazón y ve, tengo estos deseos, ¿sí? ¿De dónde salen ciertas cosas? A raíz de la rabia, de la envidia, la mentira, ¿sí? Hay momentos en que uno dice, Dios mío, ¿esto de dónde sale? ¿Sí? O no necesariamente crees en Dios, pero dice, bueno, ¿y este deseo proveniente de la ira de dónde? Un ejemplo de ello es el libro de Jacobo, que es el mismo de Santiago, capítulo 4, verso 1, que dice, ¿de dónde surgen las guerras y las contiendas? ¿No es de allí de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? O sea, ¿cuáles? La concupiscencia. Entonces no podemos negar que todos nosotros tenemos unos deseos internos que no necesariamente son buenos, ¿sí? Que no necesariamente es bienestar para los demás. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos seres creados. Nosotros, digamos que el pecado lo llamamos desobediencia o rebelión a Dios porque nosotros merecemos o porque nosotros debemos una obediencia a Dios porque Él es el creador de todas las cosas, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Él nos creó, Él creó todo el universo y por ende nosotros deberíamos deberle obediencia a Él porque imagínate, la persona que puso los cielos, que puso el sol, la luna y todo lo que hay en este universo, sabe qué es lo que te conviene. ¿Sí? Nosotros no podemos entender de forma completa todas las cosas que ha hecho Dios en el mundo para aún más entender cuáles son sus propósitos con nosotros. Es importante entender que le obedecemos a Dios porque su ley está con nosotros para cualquier humano en cualquier edad. Primero, en la ley de nuestra conciencia. Segundo, en ver en la existencia de la creación. Y tercero, en su palabra. Entonces eso lo veremos ya más adelante. Pero entonces por el momento podemos entender, uno, que debemos una obediencia a Dios por ser el creador. Y eso no nos va a acarrear, no va a ser en forma o no nos va a dejar en malas manos, por así decirlo, sino nos va a dar un bienestar, porque Dios conoce todas las cosas. Pero aún así vamos a mostrar el primer mandamiento o las primeras personas que desobedecieron a Dios o que se rebelaron ante a Él, a su obediencia, por así decirlo, en Génesis capítulo 2 del 16 al 17. El contexto aquí es el capítulo 2 en donde Dios puso a Adán y a Eva en el huerto y les dice en el verso 16, y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento diciendo, de todo árbol del paraíso comed libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que él comas ciertamente morirás. Entonces notamos que Dios establece la primera ley y su primer mandato, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que no debía Adán y Eva desobedecer el hecho de no comer del árbol. Ese fue su primer mandato para mantenernos en comunión con Dios. Sin embargo, esperando que Adán y Eva fueran obedientes a Dios para que Dios le pudiera proveer bienestar a ellos. Si nosotros estuviésemos con Dios, Dios nos ha repetido durante muchas partes de la Biblia que haciendo y obedeciendo, Él nos va a dar a nosotros bienestar. Entonces, por ejemplo, ayúdame con Jeremías 29:11, esposo. Vamos a buscar ahora Jeremías 29:11 y capítulo 29, verso 11. En esta serie de videos, pues lo que más anhelamos es que el Espíritu Santo pueda hablarles a ustedes
y que puedan animarse a escudriñar y a estudiar la palabra de Dios con ímpetu, con ánimo, que hagan preguntas también, porque si las conocemos en algún sentido conforme a la palabra las responderemos, pero si no, con gusto estaremos atentos a investigar y a estudiar, a que el Espíritu Santo nos ilumine. Jeremías 29:11 dice: porque bien sé mis designios sobre vosotros, dice Yahvé, designios de bienestar y no de desgracia, de darles porvenir y una esperanza a ustedes. Entonces eso era lo que pretendía con Adán y Eva, que ellos se mantuvieran conforme a la obediencia de Dios para mantenerlos en bienestar y para darles una esperanza, una muy buena vida. Pero pues lamentablemente ellos se fueron en desobediencia, porque Dios nos dejó estar en una comunión con Él, pero con un libre albedrío, en donde nosotros pudiéramos decidir si queríamos o no estar con Dios, ¿sí? Si Dios que hubiera querido personas que sencillamente le hubieran hecho caso, pues crear robots, ¿sí? Pero aún así nos dio la posibilidad de escoger para que nosotros, en amor hacia Dios, quisiéramos estar con Él, o en rebelión no lo quisiéramos. Manifestásemos esa rebelión. Entonces, el libre albedrío es la base sobre la cual nace el amor genuino como entrega, o nace la rebelión. Y ahora, como estamos en una naturaleza caída, porque Romanos, como lo veremos, nos enseña que caímos en Adán todos por nuestra naturaleza, tendemos hacia la rebelión. Y bueno, ampliaremos todo esto en nuestro próximo video, que te invitamos mucho a ver. Y si tienes preguntas, por favor contáctanos y te invitamos a ver en la próxima enseñanza como continuación de esto que continuamos. Haga la redundancia.